¿Qué te pareció la revistita que te mandé, Ricardo? La de Moreno, Sí, bueno, eso es un tema también para un Zoom, ¿no? El pensamiento del litoral, porque siempre, bueno, da la sensación que todo es muy, bueno, en este caso yo soy bonaerense, ¿no? Pero que la historia, por eso está el Congreso Paraguayo o Correntino de Historia y es tan importante sí. para comprender todo el proceso del país, no solo la mirada porteña. Bueno, ¿dónde me había quedado? En lo que estaba diciendo Urquiza, ¿no es cierto? Pronunciamiento de Urquiza. Bien. Esperen que vuelvo a cargar la imagen. Eh, Ahora no encuentro. Esperen, acá estamos y acá estamos. Bueno, lo vuelvo a repetir. Urquiza de manera irónica establece de esta manera en la que voy a leer, de manera irónica, ¿no? Le dice a Rosa que usted está afectado de la salud, hágase un costado. Realmente lo que quieren las provincias es una unidad constitucional, para eso hay que reunir un congreso, y es prácticamente que lo jubila Rosa. De esta manera rompe, más que rompe, es una manera de ignorar digamos, no solo el poder de don Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires, sino rompe con el equilibrio que todavía se sostenía en base al Pacto Federal. Bueno, Urquiza le dice, ¿no? Con ironía le escribe, le dice: hoy que aparece vuestra excelencia gravemente afectado de salud y de veras resuelto a verificar su renuncia, así da por hecho que renuncia a algo que no había renunciado. Sí, Rosas había querido renunciar varias veces, es verdad, esto es cierto, a las relaciones exteriores, pero las provincias no se lo habían aceptado. En este caso, el que se lo acepta es Urquiza, por eso le escribe como le escribe, ¿no? ¿Están de acuerdo el pueblo entrerriano y su gobierno en acceder a lo que vuestra excelencia tan repetida como vehementemente solicita? Acepta, pues, en cuanto a la dirección de las relaciones exteriores, quedando de hecho y derecho en aptitud de entenderse directamente con los demás gobiernos del mundo, hasta que reunido el Congreso General Constituyente se organice la República. Bueno, ante esto, que es el desconocimiento de Urquiza hacia Rosas, independientemente de que Rosas había en muchísimas ocasiones renunciado a las relaciones exteriores y las provincias no se lo habían aceptado, la Gaceta, que era el órgano oficial de la provincia de Buenos Aires, por ende oficial del gobierno, escribe el 24 de mayo: un grito de execración resuena unísono en el pueblo argentino contra ese monstruo, por Urquiza, desnaturalizado, que se lanza a asociar sus instintos feroces en la tranquilidad y en la gloria de su inmerecida patria. Ahí ya podemos advertir que cuando hablamos de que era un momento de estabilidad, muy propio de poder concretarse una asamblea, bueno, el gobierno de Buenos Aires toma este rompimiento, este pronunciamiento de Urquiza, no solo como una traición, sino como justamente un hecho que le quita a esa estabilidad y tranquilidad a la Argentina el momento adecuado como para poder organizarse a nivel nacional. Que de hecho el Pacto Federal era una organización nacional que se estaba llevando a cabo en la práctica, pero que evidentemente carecía de una constitución, ¿no es cierto? Bueno, para seguir con las imágenes, ahí voy a dejar de compartir y vamos a elegir algunas imágenes que también explican un poco la época, ¿no? Eh, Porque, como dije en su momento, es un cambio de época, más allá de un cambio de gobierno, es un cambio absoluto de época. Y aquí va a venir, a ver qué tenemos ahí. Bueno, esta era una de las divisas federales que en esa época, ya después del pronunciamiento de Urquiza, se empiezan si se quiere, a entregar, a repartir, empiezan a circular entre los porteños y entre los hombres y mujeres que vivían en la campaña, donde ya sale la leyenda de mueran los inmundos y asquerosos unitarios, sino la leyenda ya empieza a ser mueran los traidores asquerosos unitarios, muera el loco salvaje de Urquiza, ¿no? Inclusive esto, un 9 de julio, cuando se celebra la fecha de la independencia, un día de mucha lluvia, muy gris, muy fresco, en la ciudad de Buenos Aires, Rosas, que es la última vez que se lo ve en público en un acto oficial, es partícipe y es testigo bueno, de un acto que realmente
podía llegar a advertir que había mucha violencia, mucha pasión en el ambiente, porque se gritaban todos los improperios habidos y por haber contra Urquiza, porque se creía que la defensa de Rosas era la defensa de la patria, que Urquiza era un traidor, que se alió a un imperio que era justamente, ¿no? Había uno de los dos, digamos, proyectos, modelos de país, uno de los dos podía llegar a sobrevivir en la América del Sur. No los dos, porque en esto hay que ser muy claro. Y no es, digamos, tergiversar o maniquear la historia. Brasil tenía un tipo de economía esclavista. Se ufanaba, se servía del tráfico negrero, de los esclavos que se traía de África para engrosar los hombres que iban a trabajar en las zafras, en los ingenios azucareros. Y en esto tiene que ver mucho Inglaterra. Inglaterra es, como ustedes saben, es un país que en el siglo XIX toma una relevancia política, económica, de forma imperial importantísima y posa sus ojos en América del Sur. La atraviesa todo el siglo XIX. Pero una de las cosas que aseveran los revisionistas es que Inglaterra tiene mucho que ver con la caída de Rosas. Yo soy uno de los que después de comparar ciertos documentos, ciertas cuestiones que uno después la va integrando a un concepto, empieza a entender que no es tan así. Les voy a decir por qué dentro de mi interpretación. Primero que hay, evidentemente, un tratado de comercio anglo-brasilero en 1827 que le determina a Brasil el tipo de manejo económico que va a tener. Leche son 5 menos. Sí, claro. Bueno, Pregunta. yo lo que no puedo hacer es, a ver Ok. si puedo, porque se me ponen los audios de los demás. A ver, voy a tratar de, bueno, sigo. En definitiva, Brasil e Inglaterra, o Inglaterra mismo, obliga al Brasil a controlar un poco el tema del tráfico negrero, porque evidentemente hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto? El cambio de paradigma es obviamente el que se sucede durante el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Bueno, cuando realmente se pasa del hombre exclusivo, el dios exclusivo, el centro del mundo, para el paso del liberalismo, del capitalismo, del racionalismo, del siglo de la Ilustración, el positivismo, el iluminismo, donde se fuera a dar en Europa. Es decir, este cambio de paradigma trae al capitalismo, trae una nueva clase social en el mundo, que son los burgueses, y trae, en vez de esclavos, trae otra nueva clase social, que es la que va a abordar Marx en su estudio en la Comuna de París y con el Manifiesto Comunista y demás, que es evidentemente el del proletariado. Entonces, lo que sucede en Brasil es que se supone que se empieza a agotar el esclavo como medio, como forma de trabajador, si se quiere, como medio de la economía brasilera. Se empieza a agotar, Inglaterra empieza a entender que ya no es malo los esclavos, porque inclusive eran muy difíciles de mantener y que el asalariado era el nuevo agente, el nuevo actor principal del trabajo forzoso, ¿no? O el trabajo en la fábrica. Entonces le prohíbe el tráfico de esclavos a Brasil, y Brasil, bueno, en esto no da absoluta importancia y sigue con su economía, que lo hace grande. Y aquí es donde aparece Rosas, ¿no? Porque Rosas es un hombre que, si bien tuvo esclavos, el trato que se le ha dado a los africanos que vinieron de África, porque Buenos Aires también fue un puerto de esclavos, fue absolutamente un trato de servidumbre. Acá no los íbamos a mandar a trabajar como en La Habana, o en el sur de los Estados Unidos, o en el mismo Brasil, de manera forzosa, porque teníamos otro tipo de economía. Y en esto Rosas se agarraba políticamente de ser republicano. Entonces estaban adaptados a la vida argentina, y eso el caudillo bonaerense tuvo mucho que ver, y su mujer también, ¿no es cierto? Esto no es un tema que lo voy a desarrollar ahora, ni mucho menos. Pero el Brasil en algún momento le dice a la Argentina Inglaterra al Brasil y a Argentina: tenemos que hacer un pacto en donde queden claro que si ustedes van a entrar en un conflicto armado, tienen que avisar 6 meses antes a Inglaterra, porque ¿qué estaba siempre en juego? Montevideo, la plaza de Montevideo, Uruguay era un lugar estratégico. Ingleses, portugueses habían intentado dominarlo, y por sobre todo Brasil. Y desde el 43 hasta el 51 era una plaza que estaba sitiada por Oribe, por un hombre de Rosas. Entonces era un lugar fundamental
para tomar el control, y para los brasileros la caída de Montevideo iba a ser la caída de don Juan Manuel, ¿cierto? Brasil, sin Urquiza, jamás hubiera podido destruir al ejército de la Confederación Argentina. Esperen, porque tengo un problemita con un audio y no me está dejando hablar tranquilo. Bueno, los voy a silenciar, perdón a todos, porque si no, no me escucho. Perfecto, dicho esto, Inglaterra avisa y le pide tanto a Rosas como a Pedro II que ante un conflicto tenían que avisar 6 meses antes. Bueno, esto no sucede, Brasil rompe con ese acuerdo. Pero para Inglaterra, que siempre había querido entrar por el río, por la política, en las invasiones inglesas, de manera conquista, de manera económica, con intrigas y demás, no había podido con don Juan Manuel de Rosas. De hecho, hacia el 50 el tratado Arana-Southern y el tratado Arana-Lepredure, el francés, dictaminan que tanto Francia como Inglaterra reconocen la soberanía argentina sobre los ríos interiores. No habían podido con don Juan Manuel. Con la resistencia argentina. Entonces Inglaterra había encontrado en definitiva un hombre de previsibles negocios. Es una burrada decir que Rosas fue un anglófilo, pero también es una burrada decir que Rosas fue enemigo acérrimo de los ingleses. Rosas defendió los intereses de su país cuando así fue necesario hacerlo. En cambio, los comerciantes ingleses que vivían en Buenos Aires y que tenían sus negocios cuidados por ciertas leyes bonaerenses, veían en Rosas un hombre de palabra, un hombre previsible. Y esto lo dice Palmerton y lo dicen otros actores principales de la época victoriana en Inglaterra, donde inclusive la caída de Rosas se manifiestan contrarios a esa situación, más allá que después, 10 años después, tienen las puertas abiertas con el gobierno que se da con Bartolomé Mitre para poder ingresar tranquilamente y sin resistencia en nuestro país, abordando y abarcando todos los lugares posibles, la política, la economía, etc. Bueno, esto es importante. Brasil y Argentina no hubieran podido convivir en el mismo escenario si uno de los dos no caía. Aquí es que Brasil, como lo había dicho al principio, seduce a Urquiza y con las tropas que eran de la Confederación Argentina, el ejército de vanguardia, establece esta batalla que le da al final al gobierno de Rosas y que es un cambio de época. Este es uno de los soldados del Imperio del Brasil que peleó en la batalla de los Santos Lugares de Rosas. Bueno, esta es una imagen que se me coló por ahí, pero es el asesinato de Urquiza 10 años después, 11 años después. Esta es una de las imágenes de Hilario Lagos en la batalla de Caseros. Hay realmente un solo cuadro, no hay imágenes de la batalla de Caseros. Atrás se puede ver el Palomar. Este es Urquiza en medio de toda esa escaramuza que fueron las correrías que se dieron en función del Palomar o en torno al Palomar, donde se sucedieron muchísimas cosas que es para un zoom aparte, ¿no? Dentro del Palomar, médicos que obviamente estaban con don Juan Manuel de Rosas, que eran fusilados salvajemente cuando estaban atendiendo heridos. Bueno, lo que vamos a contar ni más ni menos de don Martiniano Chilaver. Este se supone que es Urquiza en la batalla al frente de sus hombres, que también Rosas estuvo al frente de sus hombres. Rosas no era el militar que era Urquiza, sin embargo, estuvo al frente de sus hombres y este Urquiza lo reconoció no tiempo después, sino los días posteriores a la batalla, diciendo: lo he visto a Rosas pelear al frente de sus tropas, ¿no? Esto es dando como un mensaje de caballero hacia su enemigo. De hecho, Rosas es lastimado, herido en la mano derecha, y esto le resulta dificultoso para cuando allí, muy cerca de lo que es Puente Alsina, con Lorenzo, su secretario privado, se establece debajo de un árbol y escribe su renuncia a la legislatura porteña. Esta es una de las escenas que saqué del libro Manuel Gálvez, Vida de don Juan Manuel de Rosas. Ahí se encuentra el Palomar y esa batalla sangrienta que se da a lo largo de unas 3 o 4 horas. Este es ni más ni menos que el supremo entrerriano don Justo José de Urquiza, ya los conocemos. Estas son imágenes que son, digamos, están relacionadas al sitio de Montevideo y a esa guerra, que también explica este desenlace
tanto de Oribe como de Rivera. Bueno, esta imagen tiene que ver ya con el exilio de don Juan Manuel, ¿no? Cuando Rosas, después de haber sido derrotado en los campos de Caseros, como recién mencioné, se dirige camino hacia la ciudad de Buenos Aires para en un árbol escribe su renuncia ante la legislatura, después de haber ido a la legación inglesa, que era la casa de Robert Gort, que funcionaba como si hoy dijéramos una embajada, ¿no?, de Inglaterra en Buenos Aires, donde es, obviamente, se oculta Rosas en la casa de Gort. Gort hace algunas, digamos, gestiones, ¿no?, con Henderson, que era digamos, el almirante, el encargado de la escuadra británica apostada en el Río de la Plata, para poder, ante el pedido de Rosas de exiliarse hacia Inglaterra, poder hacer todo la cuestión esta de llevarlo hasta la rada exterior del puerto y demás, embarcarlo sin que esto no solo, digamos, genere en Inglaterra algún tipo de resquemor, sino que lo genere en Urquiza, que era el nuevo dueño y hombre del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, ese es un cuadro muy, muy, muy colorido de lo que fue la batalla, que tiene que ver con ese momento preciso de la historia, ¿no es cierto? Bueno, importante es entender, y yo ahora voy a ir a las últimas imágenes. ¿Hasta aquí vamos bien? Se van a tener que, porque no los escucho. Sí, Ricardo, Perfecto. vamos bien. Bien, todo bien. Ahora vamos a ir. Bien. Ahora vamos a ir a lo que fue realmente el desenlace. Si ahí me están avisando que hay alguien que le dicen troll, que es el que arma todos estos despelotes, no estoy exento de que me pase, aunque seamos 10. Estoy buscando, a ver si lo tengo por acá, cómo se desencadenó de algún otro modo la batalla, pero creo que no me ha guardado. Pero bueno, se los voy a contar entonces con la imagen de la batalla propiamente dicha aquí. La batalla, como dije en un momento, perdón por el desorden, pero es un tema muy abarcativo que, como dije, no se limita a la batalla propiamente dicha, sino tiene causas y un correlato en las situaciones para poder entender por qué cae Rosas. En principio, bueno, cuando Urquiza, de alguna u otra manera, logra cruzar el Paraná, llega hasta San Nicolás, donde hay sí una adhesión a su embestida, cuando Caxias y el grueso del ejército de los 4.000 hombres del Imperio del Brasil entienden que ya no hay ningún jefe o general del rosismo que diera algún tipo de resistencia, lo que se sucede en el Palomar de Caseros es justamente entre las tropas bisoñas de Rosas y el grueso del ejército grande, una batalla que evidentemente es demasiado, digamos, se desvirtúa porque no hay, digamos, una defensa, por más hombres que haya tenido Rosas, implacable en este sentido como para poder que la batalla se hubiera, digamos, determinado en favor de Rosas. No las hay escaramuzas, hay mucha muerte, y en eso queda el gran Martiniano Chilavert, ¿no es cierto? Es el hombre que queda con su cañón, ¿no?, con su batería, tirando hasta que se queda evidentemente sin balas, sin ningún tipo de instrumento para poder defenderse, y termina tirando piedras, lo cual habla, evidentemente, acá lo vamos a tener al querido Chilavert, que es un dibujo que un poco representa qué es lo que hace Chilavert, ¿no? Tira hasta piedras porque entiende que había que defender hasta la muerte, digamos, la provincia y el país, y esa idea que fue la Confederación Argentina de esta avanzada Urquiza, a la cual él considera un traidor. Y lo espera fumando a Urquiza, los espera fumando a las tropas del Brasil, a las tropas orientales, y bueno, Chilavert, como lo fue también Santa Coloma, son llevados por Urquiza camino, ¿no?, el camino que llevaba hacia el caserón de Rosas en Palermo, y después de tener un breve intercambio donde todavía los historiadores no se ponen de acuerdo qué realmente le dijo Chilavert a Urquiza para que Urquiza tome la determinación de fusilar a Chilavert como los traidores por la espalda.
Se habla de un encono por mujeres entre estos dos, se habla, perdón, me están llegando los mensajes no sé, dice Claudia Heredia, insultando, la verdad, mil perdón, porque estoy tratando de concentrarme y esto no me ayuda. Pero se habla de que en realidad le dijo traidor en la cara a Urquiza, y Urquiza ahí, sintiéndose absolutamente ofendido, lo fusila por la espalda como a los traidores, cosa que quedó como la gran mancha en Urquiza con respecto a este fusilamiento, ¿no? Chilavert fue un hombre extraordinario, que se le pudo haber acusado de unitario federal, pero que siempre estuvo del lado de la patria. Lo que se dice que después sucedió, porque Urquiza intentó coaptar a muchos de los que defeccionaron, diciendo que iba a ser lo más benigno posible con los vencidos. Esto no fue tan así, porque las tropas que entraron en la ciudad de Buenos Aires primero se encontraron con una ciudad diezmada, de hombres y mujeres ocultadas en sus casas, viendo cómo pasaban las tropas de Urquiza saqueando, degollando, matando, evidentemente a los miembros, muchos de ellos la mazorca, que después van a ser muchos de ellos capturados y ajusticiados tiempo después. Pero por sobre todo, bueno, se ven escenas realmente dramáticas, camino a Palermo, donde se ven los cuerpos colgando, dando Urquiza como un mensaje de que en algún momento, de alguna u otra manera, el que se oponga a su régimen iba a terminar así. Esto hizo que muchos de los que en teoría traicionaron a Rosas defeccionaran y se pongan a las órdenes de Urquiza y lo vean a Don Justo como un nuevo Rosas, o sea, como una continuación del rosismo. Y esto no es tan descabellado, perdónenme si alguno se ofende, pero no es tan descabellado teniendo en cuenta que después la Constitución del 53, en esos pactos preexistentes, son todos los pactos interprovinciales que había hecho Rosas firmar, el Pacto Federal, el Tratado del Pilar, el del Cuadrilátero. Es decir, le están dando un poco la razón a Rosas. Y porque Urquiza gobierna en la casa de Rosas, y porque Urquiza se monta el caballo de Rosas, y porque Urquiza de alguna u otra manera quiere ser el nuevo Rosas, pero no le da el piné para poder hacerlo, entonces con ello logra que su gobierno sea inestable, que en 1853, si era la revolución del 10 de septiembre, que lo voltee, y en definitiva, 9 años después de eso le entrega a Mitre el país con moño para que haga y deshaga a su antojo. Lo cierto es que don Juan Manuel había entendido, y con esto termino, que su tiempo había terminado, que su momento en la historia había acabado. Rosas se va sin dientes al exilio, se va con gota, cansado, gordo, destruido. Y él, como buen hombre que fue, dentro de la magnificencia y la opulencia en sus dineros y en su jerarquía como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, no se lleva dinero al exilio, se lleva los documentos públicos, aquello que celosamente él había hecho copiar y recopiar más de una vez, que son los que le van a dar la razón justamente a lo largo de la historia y son los que Saldías utilizó para poder escribir su maravillosa historia de la Confederación Argentina. Son esos papeles los que se va a llevar a Southampton, ya cansado y agotado. Y miren si no se fue a descansar, más allá de las penurias económicas a las que estuvo expuesto en Inglaterra, que duró 25 años más, vivió 25 años más. Entonces, es importante entender que la caída de Rosas tiene que ver con el fin de una época, que Rosas sabía que esto que iba a suceder, un hombre extremadamente personalista que a sus más de 20 años de gobierno terminó agotado, exhausto de traiciones, de ataques, de haber peleado solo contra todo para poder organizar el país que en realidad hoy tenemos. Yo creo que siempre digo que sin más de esos 20 años, yo creo que hoy no podríamos estar hablando de República Argentina, más allá que los hombres que siguieron a Rosas se encargaron de mal o bien organizar, repito, siendo, digamos, una colonia británica, una factoría británica, o siendo después lo que fue con Perón, un país nuevamente libre y soberano. Queridos amigos, les agradezco mucho, espero escucharlo ahora a ustedes. Ahora ustedes, de lo que opinan, si pueden aportar algo más. Yo les agradezco mucho esta charla, me hubiera gustado abarcarla mucho más, pero tampoco quiero aburrirlos demasiado y traté de ser lo más sintético posible. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ricardo.
Gracias. Bueno, ¿alguno que quiera agregar algo, comentar algo, preguntar algo? La pregunta es, nosotros siempre siempre con la caída de Rosas hablamos de situaciones militares, que dónde focalizar la resistencia, qué tribus de indios nos podían asistir, cuáles eran las tropas que Brasil con las que contaba dentro del territorio y fuera del territorio. La pregunta es, en concreto, cosa que yo, por lo menos dentro de mi desconocimiento, no lo llego a saber. Juan Manuel de Rosas, después de la ley de aduana de 1835, sé, o por lo que decimos, no sé si hay estudios al respecto, o vos lo debes saber, Ricardo, creo una incipiente clase empresaria, sobre todo vinculado con la provisión del ejército, etc. Pero además, yo recuerdo que cuando muere su socio, Juan Nepomuceno Terrero, deja una fortuna que era de las más contundentes de América. Creo que deja 50 millones de pesos fuertes en esa fortuna. Es decir, el fin del ciclo rosistas, el fin del ciclo rosista no puede estar, no creó una clase económica, una clase social que pudiera continuar con ese camino, por el camino de esa incipiente industrialización y no ir al rumbo que después tomó 30 años después con el mitrismo y etcétera. Esa clase, ¿por qué no salió a defender el modelo rosista? Bien, bueno, sí, es cierto que Rosas crea una clase de estancieros, es el hombre más afamado, con más fama, con más prestigio en la campaña bonaerense. Yo creo que esto es algo que no tengo que explicar, todos sabemos que había una ciudad-puerto, casi aldea, y la campaña bonaerense, que eran todos los desiertos del sur, que estaban delimitados por la indiada, digamos, por pampas, ranqueles, por borogas, que Rosas, a lo largo de todo lo que fue su vida a partir del siglo XIX, ¿no? Desde que tuvo conciencia de acción, desde que tuvo 17 años y los padres lo determinaron como administrador de las estancias de amigos y de familiares, empezó a ganarse un prestigio por ser un hombre de palabra, por ser un hombre obviamente que estaba imponiendo una ley en esos desiertos anárquicos importante, y por ser un hombre que fue el que en definitiva ayudó y pergeñó lo que son hoy las ciudades bonaerenses más conocidas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Chascomús, Bahía Blanca, Tandil, Junín y demás, 25 de mayo. Entonces, primero que bueno, logró sostenerse como hombre importante de la campaña bonaerense, tal es así que lo nombran alcalde de San Vicente, digamos, cuando empieza, valga la redundancia, a meterse en todo lo que tiene que ver con la cuestión pública, con la cosa pública. Pero bueno, sí, él crea una clase de estancieros que les son adictos porque los hace muy ricos. Digamos, las leyes que después se introduce como gobernador de Buenos Aires, por ejemplo, la ley de tierra pública de 1836, beneficia, digamos, los saladeros, beneficia la compra de campos, pero también tiene que ver con una ley que es antagónica a la que había propuesto Rivadavia, que era la ley de enfiteusis, ¿no? Que era esto de entregar a alquiler grandes extensiones de tierras a las principales familias tradicionales que podían pagarlas, pero que no habían, de alguna u otra manera, no habían respetado el alquiler que se debía pagar. Entonces Rosas, ¿qué hace? Con la ley de tierra pública las quita del alquiler, se las quita a los enfiteutas, le da la opción de compra y ya las vende, ¿no es cierto? Las vende. Entonces, al venderlas, crea, ¿y a quiénes se las vende? A un montón de hombres que habían estado muchos años, digamos, peleando contra los indios en las estancias, peleando contra los indios en los fortines, generales, oficiales, soldados rasos, se las va dando por leguas dependiendo siempre el cargo, ¿no? El rango. Y con eso genera ya una especie de orden en la campaña, de estancieros que se hacen ricos con este impulso que le da agroganadero, ¿no? El país,
que son los que después en realidad muchos de ellos son los que les dan estas 20.000 tropas bisoñas que termina teniendo Rosas para defenderse del ataque de Urquiza. ¿Y por qué son tropas bisoñas? Porque en realidad son peones de campo, no es el ejército regular de vanguardia que realmente tenía instrucción militar, etcétera, etcétera. Aún así, lo que vos decís es interesante, porque bueno, igual Juan Nepomuceno Terrero, su gran amigo, es el único que lo ayuda dentro de todos esos hombres que se habían beneficiado con las políticas de Tierra de Rosas. Porque cuando Rosas se exilia, es el hombre que aquí, cuando Urquiza desconfisca en un momento y habla por primera vez con Rosas después de la caída de Rosas, sus propiedades, las que había confiscado, digamos, la provincia de Buenos Aires, y es el que la vende y le hace llegar el dinero a Rosas. Pero no así su primo Sanchorena, que después de haberse hecho ricos lo abandonan a su suerte. No así su propio hermano, Prudencio, que también se había hecho muy rico con don Juan Manuel y se exilia tranquilamente en París con mucho dinero, y Rosas es un hombre que está sufriendo penurias económicas y no es asistido por su hermano. Es decir, yo creo que muchos de esos hombres que se habían beneficiado de Rosas después no le devuelven los favores, y todos aquellos que que habían quedado leales no pudieron hacer lo suficiente para poder defenderlo. De todas maneras, yo creo que había en todos una conciencia de que una época había terminado. Y muchos, que después leemos que estuvieron con Urquiza, Hilario Lagos, el mismo Antonino Reyes, es un hombre que de repente son hombres que se acoplan al nuevo sistema, no se sienten que traicionan a Rosas. Tal es así que la mujer aquí, que más leal a Rosas ha sido durante el exilio de Rosas, Josefa Pepa Gómez, se va y se interna una semana con Urquiza en el Palacio de San José para entrevistarse con él y pedirle por favor que le dé una mano al caudillo. Es ahí donde logra que Urquiza le dé los primeros y únicos las 1.000 libras esterlinas que le permite a Rosas, y este es otro tema, alquilar en Roxton House y mejorar un poco su vida allí en Inglaterra. Entonces, no todos lo tomaron como una traición y no todos realmente pudieron sostener la lealtad hacia Rosas, sino que prefirieron mirar hacia otro lado y de alguna otra manera seguir del lado del vencedor, que era Urquiza. Chicos, nos van a quedar 10 minutos. Yo no les voy a pedir como quieran ustedes, entrar 40 minutos más, pero es como quieran ustedes, un tiempo más. Si quieren, lo hacemos. Si no, seguimos charlando como quieran ustedes. Yo lamentablemente les tengo que informar, y no quería hacerlo porque esto no me interesa. Me están entrando muchos trolls y te mandan mensajes y me cuesta mucho hablar porque tengo que estar tocando a cada rato la pantalla. Eso es lamentable, pero bueno, voy a ver cómo puedo hacer la próxima vez para que no suceda. Gracias, Adi. ¿Querés decir algo más? Estás en todo tu tiempo. No, o Daniel, gracias, o Mónica, o el que quiera hablar. Gracias, Richard. Está perfecto. No quise hacer hincapié en esa clase terrateniente, orador, y que después o en las previas de Casero queda como un poco desdibujada, ¿viste? A mí no, hay cosas que no me terminan de cerrar, pero por ahí queda más para otra charla, ¿viste? Que fueron las condiciones materiales que se fueron creando durante los 20 años de gobierno, ¿viste? Pero por ahí es más para encararlo desde otra perspectiva. Describir cuál fue el avance en las políticas económicas de Rosas en función de lo que siempre decimos, qué realmente se hizo en provincia de Buenos Aires en función de lo económico. ¿Dónde estaban esas grandes estancias? ¿Qué produjeron? Bueno, hay mucho en realidad. Lo que pasa que, de hecho, en 1838, cuando se sucede el bloqueo francés, sin esas incipientes industrias provinciales, que a partir de la ley de aduana del 35 al 38, si no se hubiesen protegido, si no se hubiesen estimulado en el 38, de lo que duró el 38 al 40, el bloqueo francés del Río de la Plata, yo creo que la población hubiese perecido terriblemente. Y curiosamente, la clase, la élite que más se quejó de eso, fueron los terratenientes, que vieron sus negocios absolutamente mermados con el bloqueo. Pero la clase popular, el bajo pueblo de la ciudad de Buenos Aires o de la campaña bonaerense, no le cambió absolutamente nada. Bien, jamás se bañaron con jabones franceses, se seguían bañando con el jabón de grasa que utilizaban acá, no les modificó absolutamente nada. De hecho, ahí es donde
también se construye el poder de Rosas popular, porque son los que sostienen de que la firmeza de Rosas en no dejarse engrupir por nadie era la idea de país que se estaba conformando y que tanto iban a defender. Era aparte traerlos como protagonistas en un gobierno. No era la élite gobernante y como pasaba en Brasil. En Brasil estaba la burguesía y el campesinado y los esclavos. Entonces, en esto no. En esto hubo un juego un poco más heterogéneo que lo que hubo en otros lugares de la América hispana. Bueno, queridos amigos, no sé si alguien quiere hablar, a comentar algo, aportar algo. Daniel me iba a hablar en un momento, me dijo que iba a hablar de Aquino, pero si alguno más de los que está quiere decir algo, tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿sí? Yo no sé si algunos me escuchan. Ahí está, bien. No, quiero decirte, Ricardo, que en una época de tanta confusión, el hecho de que lleves adelante estas exposiciones es un verdadero mérito que hay que agradecerte, porque a pesar de lo oscuro que está el panorama, tratar de poner luz es una acción de valientes verdaderamente, así que te agradezco la acción. No, por favor, le agradezco a ustedes que primero que entran a ver un domingo a la tarde una charla de historia y por sobre todo siempre compartir conmigo todo esto, porque en realidad no es que uno lo hace, ¿no? O sea, somos todos los que lo hacemos. Y yo creo que todos los que estamos acá no solo nos amamos a este país, sino que queremos encontrarle respuestas a aquello que ni la escuela lo hizo, ni a veces vivimos en una realidad que a todo esto es ajeno. Entonces todavía que sigamos en un lugar reducido, como hay tantos otros, ¿no? El otro día hubo un Zoom del instituto, hay Zoom en otros institutos, hay lugares de reunión, pero importante seguir teniendo estos lugares, aunque sean reductos de poder encontrarnos para no perdernos, ¿no? Y somos la última resistencia de un país que ya no habla de historia, no le interesa y está en otros temas. Así que yo agradecido de ustedes. Bueno, saludo a todos porque ya se está por cortar, así que gusto de haber compartido estos minutos. Les agradezco a todos. Igualmente. Daniel, yo te propongo hacer un Zoom con estos temas para el que viene, porque quiero que te expreses más, porque es un hombre del litoral, es misionero, pero Corrientes lo adoptó, y tiene una mirada muy interesante de otra parte de la Argentina que merece ser contada. Así que yo lo voy a invitar a que en el próximo Zoom lo tengamos a Daniel Mansur, ya lo estoy comprometiendo acá en vivo y en directo, para poder hablar de algún tema que nos involucre a todos. En principio, Beatriz, ahí te saludo y te agradezco mucho que estés, a Rodolfo Bax, al amigo Jorge, queridísimo amigo Adrián Martínez, a Dani, a Mónica. Bueno, estaba ahí mi amiga Virginia Codazzi. Lamento que lamentablemente algunos deben estar enterados. Por ahí yo tengo diferencias con otro grupo y se toman la molestia de entrar para molestar y jorobar, cuando en realidad lo que hubiese estado bueno es que se integren y todos juntos discutir esto. Yo no voy a entrar jamás en ningún otro espacio a molestar, porque para mí mi país es algo fundamental, importante, sagrado, y la historia es parte de mi país. Y los amigos como ustedes son parte de mi patria, así que jamás haría nada para jorobar a nadie. Aquel que piensa distinto, tiene diferencias conmigo, es maravilloso que así sea, porque si estuviéramos todos de acuerdo esto sería muy aburrido. Así que bueno, ¿quieren decir algo más? Estamos a nada. Hay una epidemia de grieta que se ha instalado en muchos compatriotas. Sí, es muy triste. Hay que tratar de superar eso.